Primero repasamos las ecuaciones para lo que es el cálculo de un trabajo. El trabajo, siempre se habla del trabajo que hace una fuerza. En este caso, acá se calcula el trabajo de una fuerza llamada F. En ese cálculo tengo que multiplicar el valor de la fuerza en positivo por el desplazamiento en positivo por la función coseno del ángulo que haya entre estos dos vectores. Entonces acá hay un ejemplo. Hay un objeto, la fuerza tira hacia arriba y la derecha con 10 newton positivos y el desplazamiento del objeto es hacia la derecha horizontal de 2 metros. La separación que hay entre los vectores fuerza y desplazamiento es de 30 grados. Entonces, siguiendo la ecuación, se hace 10 newtons por 2 metros por el coseno de 30. El resultado en la calculadora nos da 3,085 y algunos dígitos más. Las unidades del trabajo es en joules, igual que la energía, porque el trabajo es una medida de la energía. Y estas son las ecuaciones para resolver cualquier situación de energía. También sirve para resolver cuando hay un sistema conservativo, pero más que nada las vamos a usar cuando el sistema es no conservativo, es decir, cuando hay rozamiento. Son tres ecuaciones. La primera iguala la variación de energía mecánica con el trabajo de todas las fuerzas que sean no conservativas. Habíamos visto que las fuerzas que pueden ser no conservativas son el rozamiento primero que todo y cualquier fuerza que sea externa al sistema que se estudie. Entonces acá voy a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos el siguiente sistema de estudio. Una mesa y una caja. En este sistema enseguida puedo identificar que está el peso de la caja, que puedo llamar peso 1, está el peso de la mesa, que puedo llamar peso 2, la fuerza normal que hace la mesa sobre la caja, que puedo llamar normal 1, que es igual al peso 1. ¿Ok? Todas estas fuerzas que acabo de mencionar acá son internas del sistema. Son todas fuerzas que dependen de la interacción entre la caja y la mesa. ¿Verdad? Y además tenemos las fuerzas peso que habíamos dicho acá son conservativas. Entonces, ¿cómo sería una fuerza externa al sistema? Sería, por ejemplo, una fuerza que tire o de la caja o que tire de la mesa y que no diga quién hace esa fuerza. Una fuerza, la voy a llamar, no sé, F. Podría llamar de cualquier otra forma, pero la llamo F. Como en el sistema no aparece el cuerpo que hace esta fuerza, entonces esta es una fuerza externa a este sistema, caja-mesa. Y esta fuerza de acá, la normal que hay entre la mesa y la caja, es una fuerza interna, porque yo sé muy bien de qué objetos depende esta fuerza normal. Pero esta yo no sé quién la hace, es externa al sistema. Entonces el trabajo de todas las fuerzas que sean no conservativas, rozamientos o fuerzas externas. En la siguiente ecuación, para calcular una variación de energía cinética, tengo que calcular el trabajo de las no conservativas, como vimos acá, y le tengo que sumar el trabajo que hagan todas las fuerzas conservativas. Y estas fuerzas son el peso, que ya vimos, o las fuerzas internas, como por ejemplo esta normal que está acá. Y por último, la variación de energía potencial se toma negativa y se iguala al trabajo de las fuerzas conservativas. Obviamente este menos lo puedo poner del otro lado también, dependiendo de qué es lo que yo quiera despejar. También podría escribir esta ecuación así, totalmente indistinta. Bueno, y estas son todas las ecuaciones que hay, más la de trabajo para la prueba. Teniendo en cuenta esas ecuaciones, ahora voy a resolver el punto 2 de la prueba. Rápidamente el ejercicio dice: una fuerza de 140 newtons empuja horizontalmente un banco de 15 kilogramos desplazándolo una distancia de 7 metros.
Si el banco antes de ser empujado estaba quieto y si el rozamiento entre el banco y el suelo genera una fuerza de rozamiento de 12 newtons en contra del desplazamiento, calcula. A. El trabajo que hace cada una de las fuerzas presentes. Bien, lo primero y muy importante, como no hay un esquema, lo vamos a hacer nosotros para poder identificar dónde están las fuerzas y cuál es la separación en ángulo que tienen con el desplazamiento que menciona el ejercicio de 7 metros. Entonces me dicen, hay un banco que se desplaza horizontalmente, entonces voy a dibujar la superficie horizontal y acá voy a dibujar el banco. Supongo que el banco es una cosa así. En realidad no importa mucho, podría dibujar un cuadrado y ponerle de título banco, pero bueno, ahí está. Dice que hay una fuerza de 140 newtons que lo empuja horizontalmente. Bien. Desplazándolo una distancia de tiempo. No dice hacia dónde, así que eso lo voy a suponer yo. Voy a suponer que se mueve hacia la derecha. Entonces, la fuerza lo empuja horizontalmente, y yo elijo hacia la derecha. Ahí está. Entonces acá tengo la fuerza F de 140 newtons. El banco tiene una masa de 15 kilogramos. Se desplaza 7 metros, es decir, el desplazamiento, que obviamente como es la única fuerza presente, tiene que ir hacia allá. Voy a dibujar entonces el desplazamiento ahí. También hacia la derecha. Dice que son 7 metros. Bien. Dice, el banco antes de ser empujado estaba quieto, es decir, la velocidad inicial del banco es 0. Y el rozamiento, o sea, la fuerza de rozamiento entre el banco y el suelo es de 12 newtons en contra del desplazamiento. Es decir, el desplazamiento es para la derecha, la fuerza de rozamiento que me están mencionando acá tiene que ir en contra. Entonces acá tengo la fuerza de rozamiento que me dicen es de 12 newtons. Obviamente se va a desplazar a la derecha porque 140 es mucho más que 12. Bien, tengo que calcular el trabajo de todas las fuerzas. Si me aclaran, no te olvides del peso. Entonces vamos a indicar, el peso siempre apunta desde el centro del cuerpo hacia el centro del planeta Tierra. Ahí está. Y si estoy un poco despierto, me acuerdo que entre la mesa, o mejor dicho, este banco y el suelo, este suelo que dibujé acá, hay una fuerza normal contraria al peso y hacia arriba. Bien. Necesito para calcular, voy a escribir la ecuación genérica, ¿no? El trabajo de una fuerza, saber el valor de la fuerza, el valor del desplazamiento, ahí está, y la separación en grados de cada uno. Entonces, primero, ¿conozco el valor de todas las fuerzas? Sí, sí, no lo calculé. Entonces voy a calcular el valor del peso. Y para eso recordamos la ecuación de cuarto año. Masa por aceleración de gravedad. La masa son 15 kilos, o sea que el peso es 15 kilos por la aceleración. Entonces estos son 150 newtons. El peso son 150 newtons. Por consiguiente, la fuerza normal vale lo mismo. Ahora que ya conozco todas las fuerzas, me pregunto, ¿conozco el desplazamiento? Sí, son 7 metros. ¿Conozco la separación en grados entre el desplazamiento y las fuerzas? Vamos a tener que dibujarlo esto, no me queda otra. Así que voy a aprovechar un color como para que sea un poco más... sí, a ver. Entre el desplazamiento y la fuerza, veo que son dos flechas superpuestas. Entonces, entre estas dos, directamente no hay separación. O sea, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0. A este le voy a llamar ángulo F. Entre la normal, que apunta verticalmente para arriba, y el desplazamiento que apunta para la derecha, veo que hay 90 grados. Entonces, este sería el ángulo de la normal, serían 90 grados. El rozamiento que apunta en la misma dirección, pero en sentido opuesto al desplazamiento, tiene un ángulo de 180. De acá hasta acá. Entonces el ángulo del rozamiento veo que son 180. Y el peso también tiene una relación de
90 grados con el desplazamiento, ¿sí? Tanto la normal como el peso son ángulos rectos de 90 grados. Bien, ya tengo todos los datos, entonces ahora puedo calcular fácil. Empiezo por la fuerza F. El trabajo de la fuerza F va a ser la fuerza F, 140 newtons, por el desplazamiento, 7 metros, por el coseno de 0. Voy a la calculadora, obviamente, para hacer las cuentas. Bien, 140 por 7 por coseno de 0. Me da 980. El trabajo de la fuerza F son 980 joules. Sigo con el trabajo de la normal. Entonces el trabajo de la fuerza normal es 150 newtons por el desplazamiento 7 metros por el coseno del ángulo que hay entre estos, 90 grados. Y algo que me va a ahorrar mucho trabajo va a ser recordar que el coseno de 90, lo ponemos en la calculadora para refrescar, tengo la calculadora en radianes. Bueno, muy importante, para estos cálculos necesitamos tener una calculadora en sistema T. Entonces esta cuenta la voy a volver a hacer porque seguramente me dio cualquier cosa. 140 por 7 por coseno de 0. Bueno, esa me dio bien. Lo que les decía, coseno de 90 es siempre 0. Entonces, siempre que tenga coseno de 90, todo esto vale 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Entonces, el trabajo de la normal va a ser 0. Ya, me ahorro todo el trabajo, ni bien veo que el coseno es de 90. Sigo con, este ya está, el trabajo de la fuerza de rozamiento. Son 12 newtons por el desplazamiento por el coseno de 180. Voy a la calculadora y tengo 12 por 7 por coseno de 180 me va a dar menos 84 joules. Tiene sentido que sea negativo porque justo apunta en contra del desplazamiento. Es un trabajo que está luchando en contra del desplazamiento, entonces tiene sentido que sea negativo. Y por último, me faltaba el trabajo del peso. Tenemos 150 newtons por el desplazamiento, 7 metros, por coseno de 90. Y ahora, si estamos rápidos, coseno de 90 dijimos que vale 0. 0 por cualquier cosa me va a dar 0, o sea que veo que tanto el trabajo de lo normal como el trabajo del peso valen 0 porque son totalmente perpendiculares al desplazamiento. Es decir, son dos fuerzas que no hacen trabajo para el desplazamiento. Y tiene sentido, para un desplazamiento hacia la derecha, la normal y el peso no ayudan ni restan en nada. ¿Está? Punto B. ¿Cuánto varía su energía mecánica? Bueno, me preguntan variación de energía mecánica. Acá tengo la ecuación que me calcula eso. Tengo que preguntarme entonces cuáles son los trabajos no conservativos de este ejercicio. La variación de energía mecánica es igual a los trabajos no conservativos. Entonces, a ver, tengo 4 trabajos. El de esta fuerza, el de esta fuerza, el de esta fuerza y el de esta fuerza. Y me pregunto, por definición, ¿cuáles son no conservativos? El rozamiento y las fuerzas externas. Entonces, rozamiento hace un trabajo de menos 84 joules. Entonces, pongo variación de energía mecánica es igual a trabajo del rozamiento más, ¿hay algún otro trabajo no conservativo? Rozamientos hay uno solo. Fuerzas externas hay, presta atención. De todas estas, fíjate, la normal es una fuerza que depende de la mesa y el suelo. Ambas están contenidas en mi dibujo, es decir, que ambas están contenidas en mi esquema. El peso, por definición, dijimos que es conservativo. El rozamiento ya lo incluimos, es no conservativo. Y esta fuerza
¿Veo quién la hace? No, no está en el esquema. Entonces esta fuerza es no conservativa porque es una fuerza externa. Y considero su trabajo, el trabajo de esa fuerza externa. Bien, ya tengo toda la ecuación, ahora reemplazo por los valores. La variación de energía mecánica es igual a... El trabajo del rozamiento es menos 84 joules más. El trabajo de la fuerza es 980 joules. Entonces, bien rápido tengo menos 84 más 980. Tengo que la variación de energía mecánica es de 896 joules. En conclusión, la energía de la mesa, o del banco en este caso, cambió todo esto. Esta fue su variación. Vamos a ver. Justo se cortó el video porque se acabó la memoria, así que hice una hoja nueva para que no se solape. El punto C nos pide calcular la velocidad luego de esos 7 metros. Entonces, si voy a dibujar el banco como este cuadrado, ¿tá? Este es el banco. Sabíamos que la velocidad inicial del banco es igual a 0 y que se desplaza en total una distancia de 7 metros. Nos preguntan la velocidad final, es la velocidad cuando terminó de recorrer los 7 metros. Yo sé que hubo una fuerza actuando. Si hubo una fuerza, tuvo que haber una aceleración. Y si hay una aceleración, esta velocidad claramente va a ser mayor a 0. ¿Sí? Claramente la velocidad final tiene que ser mayor a 0 porque hubo una aceleración acelerando el banco todo este recorrido de 7 metros. Ahora, yo tengo estas ecuaciones más las de energía cinética, energía potencial, voy a dibujar ahora, las de energía cinética, las de energía potencial y la de energía mecánica. Rápidamente veo que de todas las ecuaciones disponibles, la única que me permite calcular, o mejor dicho, despejar velocidad, es la de energía cinética. Entonces necesito conocer masa y energía cinética. Masa ya conocemos, dijimos que este banco tiene 15 kilogramos. Velocidad es lo que me piden calcular. Masa la conozco, necesito conocer su energía cinética. Entonces voy a pensar rápido esta situación desde lo que pasa con las energías. Y dijimos que siempre todo objeto tiene energía potencial y o cinética. Vamos a pensar qué pasa por separado. ¿Qué pasa con la potencial? Acá está sobre el suelo, o sea que tiene energía potencial inicial 0. Y acá sigue sobre el suelo, no levantó vuelo, entonces también tiene energía potencial final 0. Bien, ¿hay variación de energía potencial? No, siempre vale 0, siempre está sobre el suelo. Vamos a ver ahora qué pasa con las energías cinéticas. Empieza con velocidad 0, entonces tiene energía cinética inicial 0. Y termina con una velocidad mayor a 0, entonces claramente tendrá una energía cinética final mayor a 0. ¿Cambió la energía cinética? Sí, pasó de 0 a más de 0. Entonces hubo, desde acá hasta acá, una variación de energía cinética. Y ahora que tengo en claro eso, puedo usar esta ecuación para calcular esa variación de energía cinética. Necesito conocer el trabajo de las no conservativas y el trabajo de las conservativas. El trabajo de las no conservativas ya lo calculé en el punto anterior. Habíamos hecho trabajo de no conservativas como trabajo del rozamiento más trabajo de la fuerza externa, y todo esto nos dio 896 joules. Y ahora me pregunto, ¿cuáles son las fuerzas conservativas? Para calcular el trabajo de las conservativas, ¿no? En mi esquema yo tengo que las conservativas pueden ser el peso y una fuerza interna. Pero además, yo ya descarté las fuerzas no conservativas. O sea que solo quedan las fuerzas conservativas. Es un mero descarte. Que son la normal y el peso. Y ya calculé el trabajo de esas dos fuerzas. En ambos casos me dio 0. Entonces, trabajo del peso.
más trabajo de la normal, 0 más 0, todo esto me da 0. Este es el trabajo de las conservativas. Y este es el trabajo de las no conservativas. Todo esto me sirve para calcular la variación de energía cinética. Variación de energía cinética es trabajo de las conservativas más trabajo de las no conservativas. El trabajo de las conservativas es 0, el trabajo de las no conservativas es 896 joules. O sea que la variación de energía cinética es de 896 joules. Bien, variación de energía cinética siempre es una energía cinética final menos una energía cinética inicial. Habíamos visto que la energía cinética inicial vale 0. La energía cinética final sé que vale más de 0, pero no sé cuánto. Entonces esta vale 0, chao. Me queda que la energía cinética final va a ser igual a 896 joules. Y habíamos visto que la energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, acá tengo que reemplazo la energía cinética final por 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado. Y todo esto es igual a 896 joules. Despejo velocidad final directamente diciendo que es la raíz cuadrada de esta energía sobre 1/2 por la masa de 15 kilogramos. Y hago toda la cuenta en la calculadora. Donde tengo, vamos a hacerlo más cerca así, ahí va, 1/2, raíz cuadrada de, voy a abrir ahí dentro una fracción, 896 dividido 1/2 por 15. Todo me da 10,93. Listo, tengo la velocidad final, terminé todo el ejercicio.